Muchísimas gracias al grupo de asiduos asistentes a estos encuentros que organizamos en la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo Venezuela, porque es bien importante que todos sepamos qué está ocurriendo fuera de nuestros países, no solo con los críticos internacionales o artistas internacionales, sino también con los nacionales que viven aquí en Venezuela y en este momento, sobre todo, con los compañeros respetados y admirados artistas que han tenido que emigrar fuera de nuestras fronteras para continuar con su trabajo. De allí que hemos llamado entre tres, debo decirle, esto es una idea mía, pero con la confabulación de María Luz Cárdenas y Humberto Valdivieso, para invitar a Carlos Serpa, Nela Ochoa y Cifredo Chacón, con quien he hablado para estos encuentros. Por eso allí, desde adentro hacia afuera, historias y estéticas de la diáspora artísticas de Venezuela. Nos interesa mucho saber, conocer cuál es la situación de estos artistas. Sabemos, por supuesto, que están exponiendo, que siguen su exitosa carrera, pero debemos nosotros oírlos de su voz, de su propia experiencia sobre estas andanzas. Carlos en México, Nela en España, Cifredo en Estados Unidos, y nosotros aquí deseosos de verlos, de oírlos y de tenerlos en nuestros países. No solo Venezuela, digo, cuando es nuestros, es toda América Latina, porque no solo son artistas venezolanos, sino son artistas universales hoy día. Agradezco mucho a María Luz Cárdenas, quien ha sido voluntaria para ser moderadora de la conversación con nuestro querido, admirado, respetado amigo artista Carlos Serpa. Ella dará un pequeño reseñas que ya ustedes conocen, todos los que están conectados conocen la trayectoria de Carlos Serpa, no solo nacional, sino internacional, y que continúa con esta maravillosa carrera que ha comenzado desde muy joven. Ella dará, como les dije, María Luz, una pequeña reseña sobre la vida, y lo importante es oír hablar a Carlos sobre su experiencia fuera de Venezuela, es decir, como emigrando, digamos, como persona que está fuera, ya, porque han viajado mucho, han estado tiempo fuera, pero siempre han regresado. Entonces, le doy la palabra a María Luz para que haga una presentación de Carlos. Luego Carlos tiene aproximadamente media hora para conversarnos y luego haremos algunas preguntas porque nos interesa mucho, como críticos de arte, como gente de la cultura, como directores de museo, como está Ivanova Decán aquí presente, y como gente que nos interesa saber de ellos, de su obra, de su tratamiento, de sus aportes y recibimiento de otras culturas. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y seguiremos. Los invito a ver el próximo mes a Nela Ochoa desde España y luego a Cifredo Chacón de Estados Unidos. María Luz, por favor. Muchas gracias, Bélgica. Gracias a todos por estar acá. Bélgica lo dice bien, todos conocemos a Carlos Serpa, pero yo estoy muy encantada de dar un breve resumen de su trayectoria. Es uno de los más destacados artistas contemporáneos venezolanos con proyección en América Latina. Carlos tiene una trayectoria cerca de 50 años, fue pionero del arte conceptual en América Latina, en las instalaciones, el performance, y siempre ha llevado planteamientos muy críticos hacia el establecimiento, hacia los valores establecidos, los valores culturales opresivos, la violencia, e incluye replanteamientos acerca de la presencia de lo religioso y lo popular en las narrativas convencionales.
Carlos es muy irreverente con su trabajo, está orientado a desmantelar los paradigmas ideológicos y los dogmas políticos, la cultura de masas, la percepción de lo cotidiano, y sobre todo ha trabajado en todos los medios de disciplina, se vale de todo lo que tenga a su alcance: pintura, ensamblaje, dibujo, gráfica, instalaciones, objetos encontrados, tiene varias publicaciones como autor de libros, programas de radio en los medios de comunicación. En el 2018 viajó a México y creo que era por unos meses y permaneció allá hasta ahora, con una experiencia de expansión que nos va a narrar ahora. Carlos, muchas gracias. Estamos encantados de escucharte y bienvenido, Carlos. Gracias por invitarme. En verdad es un honor estar aquí. Gracias a Laika, a mi querida Bélgica, a mi querida Mariluz Cárdenas. Siempre hemos estado en contacto y son así como gente muy cercana a mi vida y se vuelven familia a través de los años. Como bien lo dijo Mariluz, a finales del 2018, perdón, y comienzo del 2019 vine a México porque tenía una invitación de hacer una exposición bastante grande y me vine, y esto fue en la Galería Metropolitana de la Ciudad de México, una exposición de cuadros enormes de 3, 4, 5 metros de grandes, dibujos, pinturas, ensamblajes, videos, y la presencia de mi gran amigo el señor Conejo, que lo están viendo en pantalla. El señor Conejo es mi compañero, casi mi alter ego, y me acompaña desde hace ya varios años en mis exposiciones. Lo que pasa es que después de inaugurar esta exposición surgieron invitaciones de otros museos y de otras galerías para darle continuidad a la exposición. Me fui quedando y me he quedado en México para darle continuidad a este proyecto expositivo. Llegó la pandemia, llegó el COVID-19 y las cosas se complicaron, las exposiciones se retrasaron, otras se congelaron, y me he visto como emigrante sin haber pensado en esto en el momento que me fui de Venezuela. Ser inmigrante, para los que están en Venezuela o en otros lados, piensan que es algo como muy agradable el emigrar, y es diferente cuando uno sale del país de vacaciones o cuando sale del país a hacer exposiciones sabiendo que va a volver, a cuando uno se va del país y dice, oye, no voy a regresar, o sea, me voy a quedar aquí un tiempo largo, muy largo, y las cosas cambian, las calles cambian, los supermercados se convierten en otras cosas y los restaurantes también. No hay queja, en verdad, no me ha ido mal en México, han surgido muchas cosas, solo que con la pandemia se ha vuelto como más lento el proceso, y he aprendido a tener algo que no es tan fácil, que es paciencia, saber esperar. Ya va un año de que mis exposiciones están aguantadas y apenas ahora comienzan de nuevo a abrirse algunas puertas, pero ahí voy adelante. Hay algo interesante, puse varias fotografías de mi trabajo, vamos a ver de una manera aleatoria cómo irán saliendo, y les voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo, sobre todo que no es nuevo en mi trabajo, y es apropiándome de objetos de la cultura popular, en este caso mexicana, e incorporando estos objetos a mi trabajo. Sobre todo utilizando alcancías. Aquí las alcancías tienen unas proporciones enormes. No son como nuestros cochinitos de la infancia, los cuales cabían en nuestras manos y uno después partía y las monedas eran de plata y valían muchísimo las monedas. Aquí las alcancías son enormes, casi escultóricas, y yo me he aprovechado de esas alcancías para intervenirlas y convertirlas en esculturas mías. Vamos a ver qué sale aquí aleatoriamente. Bueno, salieron los discos.
fui invitado por el Museo Exteresa de Ciudad de México a que realizara aquí en México mi anaconda de discos. Es una serpiente enorme de 14,000 discos de vinil, 20 metros de largo, la cual se presentó en Caracas en un par de oportunidades, después se fue a la Bienal de Mercosur y ahora va a ser mostrada aquí en México. Es un ensamblaje de discos que yo espero a finales de este año o a comienzos del año entrante poder mostrar en este Museo Exteresa. Él aquí. Esto fue en la Bienal de Mercosur. 14,000 discos. Antes era como más fácil conseguirlos porque la gente los botaba. Se convirtieron en estorbo y hoy en día han vuelto a la palestra y a la gente le interesan de nuevo los viniles. La gente aprendió que un vinil puede costar hasta $100, $200 y se ha hecho bastante difícil conseguir los discos ahora, pero en eso estamos y sí lo vamos a lograr, conseguir estos 14,000 discos para hacer la Anaconda aquí en México. Okay, esta es una de las piezas que estoy realizando aquí en México, ensamblajes, utilizando muchos materiales. Este se llama Samurai. Esta es una de esas alcancías de las cuales les hablo. Es una alcancía de un perro, el cual yo le he puesto cinchos, correas, esta máscara tomada de un maniquí y convirtiendo a esta alcancía en una escultura que he llamado Guardianes. Otra de estas alcancías intervenidas. Aquí no se aprecia el tamaño, pero son piezas que tienen aproximadamente 1 metro y medio de grande, son verdaderamente enormes. Ok, esta pieza, digamos, a la cual le tengo mucho aprecio, resultó que es una cerámica también enorme, tiene aproximadamente 1,5 metros de altura. La vendían para Halloween, para el Día de Muertos, aquí en Ciudad de México. Es de cerámica, arcilla quemada, y fue la primera imagen fuerte que conseguí cuando pasé por primera vez por esta ciudad que se llama Cholula. La vi en una alfarería, ella me miró, quiso venirse conmigo y le perdí la pista, y muchos meses después localicé dónde quedaba esta alfarería, la compré, la traje a casa, le puse nariz, ojos, ciervos, carneros más bien en su cabeza, y le intervine y la convertí en una pieza mía. Esta es otra de esas alcancías intervenidas, en este caso con cientos de cabezas de G.I. Joe. Un día fui a un museo de juguete y vi que vendían bolsas con cabezas de G.I. Joe y las compré todas. No sabía qué iba a hacer con estas cabezas y muchos meses después las utilicé para hacer esta pieza. Este es un detalle de otra de estas alcancías intervenidas, en este caso con chapas, aquí las llaman corcholatas de maletín polar, estas cabezas de héroes mexicanos. Esta es otra de esas alcancías intervenidas. Esta es la pieza en la cual utilicé las chapas, las cabezas de héroes mexicanos en esta alcancía que se convirtió en ensamblaje. Detalle de la pieza anterior. Cucharillas en homenaje al maestro Mario Abreu, que tantas cucharillas utilizó en su ensamblaje. Cuero,
lentejuelas, cerámica, metal, plástico, plena libertad. Esta fue la última escultura que hice en Venezuela, en Valencia, antes de venirme. Era el Batiboomerang de Batman clavado en tierra. Tiene aproximadamente unos 7 metros y algo de altura en metal, en hierro. Otra pieza hecha en Venezuela antes de venirme es en honor y homenaje a tantos jóvenes que han cruzado la frontera con un morral en la espalda, buscándose nueva vida, intentando hacer realidad sus sueños como emigrante, y un poco mi caso también, así no sea joven. Llevas como parte del equipaje tus sueños, agua, cosas adentro que son lo que quepa en el morral o en una maleta, y tu bandera de Venezuela de 7 estrellas, lógicamente. Esta es la maqueta de la pieza que hicimos en Valencia. Batiluna, la llamo yo. Otra de las piezas hechas aquí en México. Cerámica, metal, cascabeles, metras, monedas. Esta es otra pieza hecha en Venezuela también antes de venirme. Es un homenaje, lógicamente, al Sargento Pimienta, al submarino amarillo de los Beatles. Está emergiendo de la tierra. Esta tiene aproximadamente unos 8 metros y algo de altura, también en metal. Es una colección privada. Y aquí volvemos al señor Conejo, con quien dimos inicio. Sigo trabajando, estoy haciendo muchos trabajos en acrílico sobre papel fabriano de 1,70 m. Están varias exposiciones haciendo cola para poderse mostrar, para poderse presentar. Ya les dije, con paciencia. Una gran exposición mía se vio afectada por problemas de sindicatos y líos de política en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y esa exposición, el museo fue tomado, me recordó muchísimo las tomas de los museos en Venezuela, digamos el mismo modus operandi. Tomaron el museo, botaron a la gente, les dieron una patada por el trasero, y todavía el museo ya tiene varios meses cerrado, nadie entra, nadie sale. Una de estas arbitrariedades y cosas extrañas que pasan en las políticas de los países. Y mi exposición se vio, lógicamente, impedida de hacerse, y estuvo en depósito hasta que por fin me devolvieron toda la obra. Ahora está en otro tipo de depósito a la espera de que se normalice la situación del museo o que se abran otros espacios para poderla mostrar. Bueno, yo creo que eso es un poco como todo lo que debo decir, a menos que tú, Mariluz, o Bélgica, me quieran hacer alguna pregunta en relación a esto, y con mucho gusto le respondo. Gracias, María Luz. Gracias, Carlos, por esta reseña, aunque sé que tienes muchas otras cosas que decirnos de tu estadía ya en México. Pero a mí me intriga un poco, y quiero hacerte una pregunta, no solo de esto. Hay un cambio, ya no son los boxeadores. Esta mañana hablaba con Vidal sobre esto, que, bueno, decíamos que a lo mejor tu medio más propicio para, más que Venezuela, para desarrollar el Kayakajkán, era México, pero ahora veo que te vas por otra vertiente que me parece muy razonable y muy hermosa,
de usar esta parte de la cultura popular de México, que es tan grande y tan fuerte y sólida. Ahora, personalmente, vemos que profesionalmente vas encarando el camino, caminándolo en museos, haciendo tu obra, y emocional y emocionalmente, ¿cómo ese entorno te ha afectado? O si no, o si te sentiste como pez en el agua, porque cuando pienso, ¿no? Yo he vivido mucho tiempo, algunas temporadas largas, incluso fuera de Venezuela, pero siempre sabía que iba a regresar. Emocionalmente, ¿cómo te sientes en México? Ok, como te digo, cuando llegué pensé que era por un corto tiempo, o sea, como siempre he salido, yo siempre he estado fuera del país y siempre he vuelto. He vuelto a casa con las maletas llenas de objetos para trabajar en Venezuela. Cuando te das cuenta que sales y que el regreso no va a ser tan pronto, entonces empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Yo tengo altibajos emocionales, hay días en que estoy muy activo y muy lleno de vida, y otros días en que estoy como bastante triste, pero nunca caigo en el hueco de la depresión, siempre voy adelante y el arte siempre salva. O sea, cada vez que yo ando así con bajo emocionalmente, me meto en el taller a trabajar y la vida resurge y va adelante. Eh, la pandemia complicó las cosas, porque tú dices, bueno, pero estás en México, vete a los museos. No, los museos están cerrados. Vete a las galerías a ver, bueno, son muy pocas las galerías que están abiertas y todas es por previa cita y con poca asistencia. Entonces, las cosas se te complican. O sea, no te puedes montar en un autobús y viajar de una ciudad a otra por todo el problema de la pandemia. No es tan fácil meterse a un mercado popular a ver cosas cuando ves que todo el mundo está enmascarado, todo es gel y está siempre como el temor del contagio a la vuelta de la esquina. Entonces, no ha sido tan fácil. Eh, o sea, no puedes hacer turismo, ni puedes viajar, ni caminar por la ciudad con la libertad que camina un turista, porque en este momento hay pandemia, y es cierto. O sea, no es una historia china, aunque es China, pero a mí se me han muerto ya varios amigos. O sea, varios amigos han fallecido, entonces esto te da una alerta de atención, no te confíes tanto, camina con mayor seguridad en las calles y muy protegido. Eh, ya te digo, te obligas a estar en casa, mucho tiempo en casa. Esto te da la libertad, digamos, la libertad, no, la gran opción que tienes es que, bueno, te pones a hacer arte, te pones a escribir, te pones a hacer tu trabajo, pero de pronto se vuelve una esclavitud. Hay días en que yo me siento que estoy en Matrix, atrapado en Matrix, y digo, oye, qué locura esta que estamos viviendo, ¿no? Tengo una pequeña ventaja, y es que me mudé de Ciudad de México a la ciudad de Cholula. Tengo de vecino un volcán activo, además el Popocatépetl, pero tengo otras montañas, entonces me voy a subir montañas, me voy a la naturaleza. Eh, Esto también ayuda muchísimo, o sea, caminar en una montaña, dar vueltas todas las mañanas cuando abres tu ventana, ver el volcán y ves cómo está. Hoy está de montaña, no está echando humo. Al día siguiente ves el volcán y ves que está haciendo erupción. Y entra un poquito así como la paranoia de que dices, oye, Pompeya, si este volcán hace erupción, nos morimos todos. Pero bueno, el volcán es muy hermoso tenerlo allí como vecino y te hace como poner los pies en tierra. Dices, bueno, mira, nuestro paso por la tierra es tan efímero, pero a la vez tan maravilloso y hay que darle gracias a la vida y a Dios porque uno está vivo, o sea, estamos vivos y vamos adelante. Los momentos de tristeza, Bélgica, llegan, sobre todo porque ser inmigrante no es fácil y eso te lo van a decir todos. Me hacen falta la familia, me hacen falta los amigos queridos, me hace falta sentarme a reírme y hablar tonterías tomándome un whisky con mis panas. Eh, pero esto no es para siempre, o sea, ya volveré a mi patria, espero en nombre de Dios que sea en democracia, eso sí lo pido, en democracia.
no esta cosa que estamos viviendo. Dime una cosa, Carlos, ¿tú crees que profesionalmente México te ha aceptado? Bueno, hay una cuestión con los mexicanos, esto lo sé yo. Yo vine aquí por primera vez al comienzo de los años 80. He venido creo que más de 100 veces a Ciudad de México a exponer, a dar clases, a vivir acá. Sí, Tengo mucha gente que me quiere aquí. sí. No me han tirado la puerta en la cara, pero los mexicanos son, como ellos mismos lo dicen, primero México, segundo México y tercero México. No es fácil para un latinoamericano meterse en el mundo del arte aquí. Es complicado porque sencillamente ellos te dicen, oye, no tenemos necesidad de estar buscando gente afuera si tenemos tanta gente aquí y tantos buenos artistas aquí con nosotros mexicanos. Te lo dicen claramente. Entonces, no ha sido fácil, pero se me han abierto puertas, indiscutiblemente. O sea, yo aquí no soy un desconocido, yo aquí soy un conocido, y eso me ha ayudado mucho en que cuando llegue a un lugar, saben un poco quién soy, qué hago, y me dan como apertura a sus espacios, pero no es fácil, no es fácil. Sin embargo, me siento en casa, o sea, yo me siento bien en México, siempre me sentí bien. Quizás en otra vida fui mexicano. Hay lugares donde yo me siento a gusto, en Barcelona, España, Nueva York, Roma, Italia. Estoy allí y digo, bueno, esta cultura también me pertenece, yo formo parte de estos mundos. Bueno, Bueno, es bien interesante porque siempre que estamos afuera, añoramos venir para acá, ¿no? Entonces yo me pregunto en este momento si te ha costado cambiar. Bueno, es parte de la creación, es parte de la búsqueda de todo creador, buscar caminos diferentes a veces, cambiar, pero este cambio te vuelvo a decir, de los luchadores, que en México luchadores y mariachis, bueno, es una figura, son figuras populares de la cultura popular mexicana. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no tomaste los mariachis? Y cambiaste los luchadores por los mariachis y te fuiste por estas, y muy, muy bellas, por cierto, alcancías mexicanas para convertirlas en obra tuya. Sí, lo que pasa, Bélgica, yo vengo desde hace muchísimos años trabajando con las máscaras de lucha libre, poniéndomelas en los performances y incorporándolas a mi trabajo artístico. Y aquí, como te digo, en México, claro, estamos en el corazón de la lucha libre y he ido a las luchas libres, he tomado fotos, tengo fotografías con algunos de mis héroes que todavía están vivos, eh, como el matemático. En estos días me lo conseguí, le di un abrazo, me tomé unas fotos con él y fue muy hermoso. Soy amigo del hijo de Santo el Enmascarado de Plata, con él también me he reunido y he estado con él, pero este momento para mí no es, o sea, no me motiva tanto a trabajar con la lucha libre porque justamente estoy en la tierra de los luchadores, o sea, he preferido como meterme en otras áreas. Eh, digamos, antes de venirme de Venezuela, escribí un libro sobre la lucha libre en Venezuela, porque nadie escribía sobre esto y la gente ni sabía que en Venezuela había existido la lucha libre. Me enfoqué en la figura del dragón chino y en su entorno, y de eso hice un libro, el cual quiero presentar aquí también en México, y en eso estoy. Repito una vez más, la pandemia ha complicado todo, pero por ahí van los tiros, ¿no? Y cuando traiga el libro a México, volverán los luchadores a estar a mi lado, eh, volveremos a retomar el mundo de la lucha libre. Yo sigo comprando máscaras de lucha libre, o sea, tengo mi colección y sigo, ya te digo, en contacto con los luchadores. Muchas veces en Facebook pongo fotografías al lado de estos luchadores. Lo que pasa es que yo vengo de la época de oro de la lucha libre, eh, y mis héroes, que ya eran mis héroes cuando yo era niño,
todos se pusieron viejitos y todos se fueron. Ahora el viejito soy yo. Entonces, esta nueva camada de lucha libre es otra cosa, es otra cosa. Conozco unos cuantos, pero ya no es lo mismo. O sea, ya no es lo mismo porque esto es, digamos, otra época de la lucha libre a la cual me he incorporado muy poco, pero bueno, ahí voy. Ya veremos qué da el trabajo de ahora en adelante. ¿A ti siempre te interesó intervenir objetos de cerámica que se compran en las tiendas de regalos o de floristerías como los leones y luego los intervenías, ¿no? Con de colores y ahora estás con las alcancías mexicanas. Son mucho más complejas, ¿eh? Sí, sí, te digo porque aquí hay un culto en México muy grande por las calaveras, que yo también trabajé, pero no tiene sentido, digo, que me inviten a comer y que yo lleve una viandita con comida. O sea, hacer calaveras aquí en México no tiene tanto sentido porque la vas a conseguir muy parecidas en cada esquina, a menos que la propuesta sea diferente. Salvo una calavera enorme que hice, que ya mostré en fotografías, no estoy trabajando con calaveras porque tuve como la idea de hacer unas calaveras gigantes, aproximadamente de 2 metros, y un día salí al Paseo de la Reforma en Ciudad de México y había alrededor de unas 400 calaveras de 2 metros de alto intervenidas por artistas. Entonces yo dije, mira, no, a menos que yo invente algo nuevo, esto es el pan diario, digamos, en México. Entonces, y también pasa con los luchadores. Muchas instalaciones mías que estaban llenas de máscaras, aquí las puedes conseguir muy parecidas en el bosque de Chapultepec. Y yo les tomo fotos y les pongo ready made, porque yo digo, bueno, esto es como si lo hubiese hecho yo, pero la cultura popular mexicana es muy rica en relación a sus cosas. Ellos saben hacer sus cosas. Entonces, yo me apropio, me robo ideas, pero estoy buscando como otras salidas y los mercados populares siempre te ofrecen eso, esa posibilidad. Entras a un mercado popular y consigues paquetes de miles de calaveras miniaturas que las venden y entonces yo vengo y les incorporo a mi obra, pero es fácil ir a la esquina y conseguir objetos. El mexicano no los ve generalmente porque, y nos pasa a todos, uno de tanto ver objetos y de tanto ver cosas, deja de verlos. Y cuando uno llega con la mirada fresca de afuera, empiezan a encontrar cosas pegadas a los muros, cosas pegadas a los postes, cosas tiradas en la calle como basura, que no son basura, y las puedes incorporar a tu trabajo. Entonces, en eso ando, con los ojos muy abiertos. Gracias, María Lu. Sí, aquí tengo varias preguntas que me han llegado por el privado. La primera de ellas es de Alejandra Urdaneta, gerente y curadora de arte residente en España, que no se pudo comunicar y estaba tan desesperada por escucharte que me pidió escucharlo por videollamada de WhatsApp. Dice así, cuando supe que Carlos Merhi Serpa se había residenciado en México, lo primero que pensé es que México es de Serpa y Serpa es de México. En México todo es grandilocuente, lo veo en las alcancías, las cabezas de J. Joe. ¿Cómo ha sido la relación con los materiales? ¿Qué ha sido lo que te ha movido el piso más en México? ¿Cómo es la relación con la cultura cotidiana? Otra segunda pregunta, ¿te has dedicado a los medios de comunicación, a las docencias, a las publicaciones? En Caracas tenías programas de radio. Y la tercera, el cambio de la situación política en México ha sido tan drástico como el que ocurrió en Venezuela hace 20 años. ¿Cómo te sientes dentro de un anuncio de dictadura? ¿Cómo se da la relación? Porque eres muy activo políticamente acá en Venezuela. ¿Cómo vislumbras la situación en México? Esas son las 3 preguntas hasta ahora. Vamos con la primera.
los mercados populares mexicanos siempre fueron importantes para mí. Cada vez que yo venía a México, tenía como 2 visitas seguras. Una al Museo de Antropología e Historia. Es impresionante. Siempre vine al Museo de Antropología e Historia y siempre descubría cosas que antes no había visto. Es tan grande, es tan rico de objetos, de cosas, que siempre se escapan ciertos objetos, ciertas esculturas que en otras oportunidades no había visto. En esta visita, y eso fue hace ya un año porque los museos cerraron por pandemia, me dediqué en ese museo de figuras gigantescas a ver las vitrinas con cosas en miniatura y descubrí calaveras pequeñitas perfectamente talladas del tamaño de una metra, por ejemplo, figuras en arcilla, en miniatura también perfectas. Le tomé fotos y cuando las amplías podrían ser figuras de 5 o 6 metros de alto y son miniaturas hechas por los primigenios de estas tierras. Y el Museo de Antropología e Historia siempre me ha marcado y siempre me ha estimulado a que haga cosas. Los mercados populares para mí eran la otra visita segura y fija al llegar a México, y de hecho yo regresaba a Venezuela con las maletas cargadas que decía, en aduana si me abren esto, bueno, van a decir que es este loco que está trayéndose chapulines de plástico, 600 chapulines, 400 calaveritas miniaturas. Ahora ya no tengo que cargar las maletas para llevar a Venezuela, sino que compro cosas por paquetes y las incorporo aquí en mi trabajo. Siempre es una sorpresa enorme en lo que voy a encontrar en los mercados y en los pueblos que visito aquí en México. Creo que eso responde un poco a la primera pregunta, ¿no? Me siguen marcando mucho la idea de lo que consigo en los mercados. Otra cosa es que me marca y me mueve mucho ahorita la ingesta de insectos en la comida de los mexicanos. Hay algunas, digamos, como dicen ellos, que sí le entro, como los chapulines. Hay otras que me cuesta un poco más, como los gusanos de maguey o los escorpiones. Todavía tengo cierta reserva, o cierto tipo de cucaracha. Tengo un factor cultural que me pone ahí como un veto. Esto no lo como yo, pero me llama mucho la atención cómo los insectos forman parte de la comida azteca, de la comida zapoteca y ahora de la comida de los mexicanos. Mezcal que adentro tiene gusanos, ya lo conocíamos, pero mezcal que adentro tiene escorpiones, se hace así como, wow, deja ver, o sea, me tomo esto, no me lo tomo. La segunda pregunta se me olvidó. Dame una pista. Si te has desarrollado en los medios de comunicación, okay. Como tenías acá, programas de radio, la docencia, y si tienes planteadas publicaciones en México. Sí, hay un libro que también se quedó en imprenta antes de que llegara la pandemia, que es un libro donde yo recogí. Yo siempre antes viajaba, ahora menos por internet, pero y todo lo pongo en el teléfono, notas en mi teléfono, pero antes viajaba siempre con una libreta donde tomaba notas. Y yo me puse a recopilar de todas estas notas de libreta y elaboré una especie de libro pequeño que se llama La sopa de cebollas en México no es como la francesa. Esto viene a raíz de anécdotas de cómo ellos toman la sopa de cebollas aquí en México y cómo me gusta a mí tomarla, que es a la manera francesa. Y es así como un libro de diario de viaje, de montones de notas a través de 1980 al año 2020. Y este libro se quedó en imprenta, espero que ahora lo podamos editar
y, y ese va a ser mi próximo libro, que está ya listo para ser impreso. En relación a los programas de radio, no, de hecho no tengo, no participo de programas de radio, solamente me han invitado a entrevistas y he ido y he hablado, pero no con propósitos de hacer un programa, eso no está en mis planes en estos momentos. Aunque aquí la radio está muy activa, o sea, muy activa, o sea, aunque hay internet, la gente escucha radio bastante. En relación a lo tercero, yo no he descuidado mi militancia política, cultural. Lo único que aquí, siendo extranjero, no es tan fácil, sin embargo, yo siempre alzo mi voz. Muchas gracias. Tengo una última pregunta acá. Más o menos has hablado sobre el tema, pero siempre podemos profundizar. Tengo en mente muchos casos de migrantes, artistas, que al entrar en otros países, sobre todo cuando son más jóvenes, han cambiado el rumbo de su trabajo y de los problemas que la interesan. En tu caso no parece ser así, pero han entrado otros temas. ¿Has tenido ocasión de ingresar en tu obra problemas que antes no te habías planteado? Ok, ahorita que hablaste de eso, me hiciste recordar la época de Soto, Cruz Diez, el maestro Mario Abreu. Es muy fácil pegar el salto y montarse en la cresta de la ola a ver de qué está de moda o qué es lo que están aceptando las galerías o el mundo artístico y yo subirme allí para figurar. Y recordé a Mario Abreu porque sus objetos mágicos nacieron en un momento en Francia en el cual el boom grande era del cinetismo y Mario Abreu se dio cuenta que él no era cinético y él siguió haciendo su trabajo. Por eso ahí está la grandeza de Soto, porque ese era el camino de Jesús Soto, y la grandeza de Mario Abreu, porque ese no era el camino de Mario Abreu. Entonces yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, esta necesidad como de estar a la moda, de que mi obra figure dentro de las propuestas que son acogidas, pero esto es muy peligroso, porque tú brincando de tendencia en tendencia se te va la vida como artista y no desarrollas tu propio trabajo. Yo he intentado mantenerme fiel a lo cual yo creo, a lo cual me apasiona, y he seguido adelante en mi camino y ya te digo, muy abierto a nuevas técnicas, ¿por qué no? A nuevos materiales, ¿por qué no? Bienvenidos, pero no a saltos con pértiga que me lleven de pronto en la noche y la mañana a ser artista abstracto geométrico, no, por Dios, o sea, no es mi camino, o sea, no tengo por qué estar indagando en cosas que no me competen, no es mi camino. Y yo aquí me siento bien, digamos, en México por la cantidad de objetos y, ¿cómo te digo? Y artesanías que consigo, que incorporo a mi trabajo culturalmente. Pero te aseguro que si estoy en Italia, me meto también en los mercados e indago y tomo cosas de la cultura italiana o la cultura española, hasta alemana, si estoy en Alemania, pero siempre incorporándolas a mi trabajo. Exacto. Sí, yo creo que la clave está en estar o no a la moda y el compromiso con el propio lenguaje. Bélgica, ¿tú quieres cerrar o Sí, cómo no, gracias, Carlos. Bueno, ya tenemos la hora que siempre nos proponemos que sean estos encuentros. Muchísimas gracias, Carlos. Es muy conmovedor, es decir, a nosotros acá nos conmueve mucho esta migración de nuestros artistas jóvenes y no tan jóvenes que luchan por continuar con su trabajo. Como decía alguien allí, bueno, tú eres México y México eres tú, pero también puede ser Cumaná y Cumaná eres tú. Y como dices también que si estás en Italia incorporas todos estos objetos de la cultura popular porque esa es tu ruta. Me parece muy bien las comparaciones que haces con Soto y
y Mario Abreu, cada quien siguió su camino. Tú no podrías ser nunca ni cinético ni geométrico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, María Luz, por ser la excelente moderadora, como siempre. Y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad ya para el año próximo, para que nos cuentes más sobre tus exposiciones. Yo la sigo tu, no Instagram, ni Facebook, ni nada de eso, pero sino todo lo que tú me envías a través de WhatsApp o el correo internet. Bueno, perdón. No, que iba a decir que gracias por invitarme de nuevo y que yo que amo México, yo soy venezolano y todos los días como arepas. Para mí ese es mi pan diario, comer arepas y disfruto mucho de mi cultura, amo mi cultura y como dije hace un rato, añoro a mis amigos para tomarme un trago con ellos y reírnos y cambiar el mundo. Ya volveré a Venezuela, claro que voy a volver. Seguro, seguro, y estaremos esperándote. Gracias a nuestros amigos que se han unido a esta conversación con Carlos Serpa. Gracias a todos y bueno, muchas gracias y estos maravillosos encuentros que tenemos de AICA con las personas, artistas, críticos, curadores que nos acompañan. Gracias a todos.